Hermanos, hoy es el día del Señor y qué bueno poder invocar su santo nombre y dejar en sus preciosas manos este tiempo donde podemos alabar, bendecir y glorificar su nombre y darle gracias por todo lo que Él es y por todo lo que hace. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Estamos orando para este tiempo dejárselo en sus preciosas manos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en este momento porque nos permites invocar tu santo nombre con el fin de exaltarte, de glorificarte, de reconocer tu señorío, de reconocer tu grandeza en nuestras vidas. Gracias porque nos das esta oportunidad. Señor, gracias porque a través de este medio podemos, Señor, ser edificados. Gracias porque tú has permitido que lleguemos hasta este día, el día que tú has hecho para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias por todo lo que hoy tu pueblo, Señor, va a hacer para ti, especialmente cuando tenemos la necesidad de reconocer nuestra limitación como personas, nuestra necesidad de tu presencia de continuo en nuestras vidas. Señor, hay momentos en donde, Señor, no reflexionamos antes de actuar y pecamos delante de ti. Pedimos perdón, Señor. Pedimos que no tomes en cuenta nuestra maldad, que nos laves, Señor, con tu sangre para ser aceptos en tu presencia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Señor, nos unimos como iglesia en todos los lugares en donde nos podemos conectar, Señor, en los campos, en las veredas, en los pueblos, en las ciudades, Señor, dentro y fuera del país, donde podamos, Señor, unir nuestra oración con otras personas que confiesan que Jesucristo es el Señor. Hoy queremos exaltarte y bendecirte, reconociendo, Señor, tu grandeza en nuestras vidas, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, para leer el versículo 11. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Por eso vamos a alabar al Señor. Bienvenidos, hermanos.
familia, mis hermanos, buen día. Es nuevamente una oportunidad para volvernos a encontrar por este medio. Le damos la gloria a Dios, la honra a nuestro Señor, porque nos permite, aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, podernos encontrar, y por ello es nuestro Dios honrado y glorificado, porque todo lo que hagamos nos puede ayudar a fortalecer espiritualmente, y en esta tarde la palabra de Dios es la fortaleza que necesitamos. Entonces les invito a que me acompañen en una oración y vamos a entregar este momento en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por el momento que podemos compartir hoy, Señor. Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, sea haciendo el efecto que tú quieres, Señor. Porque tú la envías con un propósito, Señor. Esa palabra cumple un propósito, y solo ese propósito que tú quieres que cumpla en cada corazón, en cada vida. Señor, te pedimos que en este momento cada corazón, cada vida sea disponiéndose para escuchar tu palabra, Señor, para atesorarla, para llevarla a cabo en su vida, Dios. Da la gracia, da entendimiento, Señor, da ese sentir, ese querer como el hacer, por tu buena voluntad de obedecer tu palabra, Señor. Hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos, Señor. Padre, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en este momento al exponer tu palabra, que seamos enseñados, instruidos, Señor, aún que tu palabra nos enseñe, Dios mío. En esta tarde te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, qué bueno es volvernos a encontrar. Es una oportunidad nueva para poder compartir acerca de las verdades de Dios. Hoy quiero compartir acerca de un tema que me parece muy importante, y es el tema del reino de Dios. Entonces el título que hoy he colocado es Venga tu reino. En el libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo del 15 en adelante, el Señor nos da instrucciones acerca de cómo deberíamos orar como sus discípulos. Y es un ejemplo de cómo oramos a nuestro Dios. Esta forma de oración solo la pueden hacer suyas aquellos quienes realmente son discípulos de Cristo. Entonces, quizás muchos la reciten, la repitan, sin embargo, el mensaje central de esta oración no es llevado a cabo en las vidas, sino en aquellos que realmente han entendido el centro de este mensaje. Esto no es simplemente una liturgia, una repetición, sino es un ejemplo de cómo podemos dirigirnos a nuestro Padre en confianza, ya que uno de los puntos principales es la dependencia y la sujeción de nuestras vidas a Dios, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual debe ser la imagen en nuestras vidas. En esta oración vemos cómo es llevado a cabo esa sujeción a Dios, ese depender de Dios. Hay varios puntos importantes que podemos encontrar para nuestras vidas como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Puntos que fueron trascendentes en la vida de aquellos discípulos de esa época, pero puntos que hoy son trascendentes en nuestra vida hoy. Deseo que pongamos atención hoy a un tema en particular, y es con respecto a esta oración modelo. Es sobre el tema del reino de Dios. Hay dos palabras muy significativas allí. La primera es que venga tu reino, y la segunda es hágase tu voluntad. Y les invito a que me acompañen y miremos lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante hasta el 15. Dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Podemos dejar hasta ahí. Y yo quiero que nos centremos en un punto muy importante. En este pasaje encontramos unos puntos, desde el versículo 5 en adelante vemos las instrucciones y el mandato de nuestro Señor de cómo debemos hacer para orar y qué debemos evitar cuando estamos orando. En el versículo 9 en adelante el Señor nos enseña cómo debemos llamar a nuestro Dios, Padre nuestro. Y sabemos que solo pueden llamar Padre aquellos a quienes realmente son sus hijos. Y sabemos que aquellos que son sus hijos son los que han recibido y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo encontramos en Juan 1:12, porque somos hijos de Dios. También la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces, en esta parte vemos que somos hijos de Dios y que podemos santificar el nombre de Dios, ¿sí? Por eso esa parte de santificado sea tu nombre. En Apocalipsis 4:8 dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es una declaración que hacen allí en Apocalipsis, declarando: santo es el Señor. 3 veces santo es el Señor. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden llamar santo a nuestro Dios en una verdad y en algo muy central en nuestro corazón, porque podemos decirle santo, pero realmente si esto no es una realidad, solamente serán palabras. Y en el versículo 10 en adelante dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y este es el punto donde quiero que miremos algo muy especial. Ya hicimos la introducción, ahora quiero que nos centremos en 2 puntos específicos allí. Hay 2 palabras que son importantes en este versículo. La primera palabra es reino y la segunda voluntad. Y cuando hablamos de reino, entendemos que es el territorio donde el jefe que gobierna es un rey. Y voluntad es la capacidad para decidir lo que desea y lo que no. Entonces vemos estas 2 palabras de este pasaje están directamente relacionadas, ya que al pedir a Dios que venga a su reino, estamos pidiendo que Dios sea el que decida nuestras vidas y que Él sea el rey de nuestro corazón. Por ello hay algo muy importante. Para que haya un reino se requiere que haya un rey, que haya un lugar de reinado y que haya también unos súbditos, que son aquellos que van a servir. El rey es el que gobierna, el señor, el dueño. El lugar de reinado es la tierra bajo gobierno, bajo dominio, país, territorio, nación. Los súbditos o gobernados son el pueblo, la gente, los sujetos, los esclavos. Y hay algo que es muy importante, y es que debemos saber que Dios es el que establece su reino en nuestras vidas, y esto lo hace en su voluntad y en su absoluta soberanía. Para el Señor Jesucristo el reino de Dios era lo central en el mensaje. En Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. La predicación del reino era la obligación que se había puesto Jesús. Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. En Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se había acercado por medio de Jesucristo, el Rey y el Señor, enfatizando el tema del arrepentimiento. Y es muy importante saber que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora bien, ya hemos visto que hay 3 cosas importantes en un reino. Es el rey, es el lugar de reinado y son los súbditos. Miramos que Jesucristo es el rey,
miramos que por la palabra Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted puede encontrar en 1 Timoteo 6:15 lo siguiente: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hablando de Jesucristo, Él es el Rey en ese reinado, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el único Dios verdadero. Y vemos que ya en este momento sabemos quién es el Rey. ¿Quién es el Rey del reino? Jesucristo el Señor. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora miremos cuál es el lugar de su reinado. Y el lugar de su reinado somos nosotros, sus hijos, aquellos que, dice la palabra, aquellos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, aquella nación santa, aquel pueblo adquirido sobre el cual el Señor gobierna. Y ese lugar de reinado es la iglesia del Señor. Usted y yo somos miembros de la iglesia. Usted y yo hacemos parte de la iglesia. Dice la palabra de Dios que somos miembros los unos de los otros. El lugar del reino es su iglesia. La autoridad absoluta e indiscutible pertenece a Dios, a quien a la vez es creador, redentor y Señor y juez. El Padre ha colocado el ejercicio de esta autoridad absoluta en manos de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien además de haber recibido, le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es el que ejerce dominio, autoridad y gobierno sobre su iglesia. Ese es el lugar de su reinado. Nosotros como miembros estamos sujetos a ese reinado. Por eso en Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades, las virtudes de aquel, dice, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí la importancia que entendamos que como iglesia Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Mateo 28:18 dice: y Jesús acercándose les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Jesucristo de forma específica ha sido nombrado cabeza de la iglesia con plena autoridad en ella. En Efesios 1, versículo 20 al 23 dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la palabra de Dios en Efesios nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de la cabeza hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, hablamos de aquella persona en la cual debemos estar sujetos, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ejerce su autoridad en la iglesia de forma directa, como Él que anda en medio de los candeleros que son la iglesia de Dios. En Apocalipsis 2:1 dice: esta autoridad se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo, que le glorifica y transmite su voluntad. En Juan 14:26 dice esto. Entonces, allí en Apocalipsis habla que Jesucristo está en medio de la iglesia, ejerciendo su autoridad por medio del Espíritu Santo, según Juan 14:26. Ahora, nosotros como miembros, nosotros como súbditos, nosotros como aquellos que debemos estar sujetos a Dios, tenemos unas responsabilidades, tenemos unas obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como súbditos tenemos unas responsabilidades, unas tareas. Y yo
hice un resumen de las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. La primera responsabilidad es estar sujeto a Dios y a su palabra. Esto significa que debo obedecer, no por imposición, sino por amor a Dios. En el Evangelio de Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados también. Y no se trata de un amor humano, sino del amor de Dios. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo allí en Juan, guarden mis mandamientos. Una de las cosas es que nosotros obedecemos por amor, no por temor al castigo. Porque si nosotros obedecemos por temor al castigo, cuando se acabe el temor, ¿qué irá a pasar con nosotros? Cuando se acabe el miedo, más que el temor, cuando se quede el miedo quizás al castigo, quizás al infierno, ¿qué irá a pasar con nosotros? Por ello es importante nosotros que miremos que si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos. El amor se demuestra con hechos, y ese amor está hablando de los hechos que como hijos de Dios, que como cristianos debemos demostrar al obedecer a nuestro Padre. Y debemos estar dispuestos a aprender cada día más de su palabra. La forma que podemos obedecer nosotros es cada día esforzándonos en leer la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, porque dice la palabra que debemos escudriñarla, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio acerca de Cristo. Por ello debemos esforzarnos, y es importante este primer punto, estar sujetos a Dios y a su palabra. Nos sujetamos a Dios cuando estamos entendiendo que por medio de la palabra estamos sujetándonos a Dios, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a su enseñanza. Segundo punto, asistir con regularidad a la iglesia, lo cual ayudará a que nos alentemos los unos a los otros y motivemos a seguir a Cristo. Yo sé que en este momento es imposible que nos reunamos, sin embargo no nos podemos dejar de estar en contacto por este medio, por ejemplo. Estar escuchando las prédicas, estar ahí oyendo, estar reunidos como en familia, haciendo nuestro devocional, haciendo oración, leyendo la palabra de Dios, compartiendo acerca de la verdad. Las primeras iglesias fueron fundadas en las casas. Y Dios en este tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a las casas, no para refugiarnos, no para simplemente escondernos, no, nos ha dado la oportunidad de volver a nuestras casas para que nuestra iglesia en nuestro hogar se fortalezca. Llegará el tiempo en que volvamos a reunirnos en el templo. Llegará el tiempo en que volvemos a encontrarnos en el templo, pero este tiempo es de aprovecharlo para estarnos preparando, para cuando llegue el momento de que salgamos, podamos llegar allí con alegría, con gozo, no con tristeza, sino con alegría de volvernos a encontrar como hermanos. El salmista en el Salmo 133:1 decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice en armonía. Es esa fortaleza, esa unión, esa koinonía, esa unión, común unión, donde nos encontramos allí en la iglesia. Pero hoy nos estamos encontrando por este medio. Y es grande y es algo espectacular, algo hermoso que Dios nos permite utilizar este medio para podernos encontrar. En Hebreos 10:25 también nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese día que se acerca es el encuentro con nuestro Señor, exhortándonos, animándonos. Y esto es un momento en el cual usted y yo nos podemos animar, exhortar. Podemos ayudar a las personas que están débiles, que han decaído en su fe. Les podemos esforzar a que sigan adelante, que aquel momento para encontrarnos con el Señor se acerca cada día más. Yo siempre digo, un día menos en la vida, pero un día más que me permite acercarme al Señor, a su encuentro.
se me fue este día, pero no importa, porque aunque se me fue este día, he ganado un día más en el cual puedo decir que, o un día más en el cual me puedo ir acercando a encontrarme con mi Señor. Como tercer punto, compartir acerca de Cristo a otros. El Evangelio de Cristo es importante, que otros conozcan la verdad de Cristo, de su palabra, de su amor y de su gracia. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando compartimos de Cristo, debemos centrarnos en Cristo. Cuando compartimos de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, debemos compartir acerca de la vida de Jesús, acerca de su ministerio, acerca de su crucifixión, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Ese es el Evangelio verdadero que debemos compartir. No podemos compartir otra cosa diferente, porque otra cosa diferente no le cambiará la vida a nadie. Otra cosa diferente no hará diferencia. Otra cosa diferente acerca del Evangelio que realmente debemos compartir no hará el efecto en el corazón de la persona. Solo la palabra de Dios compartida. Y ese centro del Evangelio se llama Jesucristo. Entonces debemos compartir a Cristo, debemos compartir su amor, su gracia, su entrega, la salvación que tenemos por medio de Él. Debemos compartir porque Él dio esa orden. Esto no fue algo que Él sugiriera que hiciéramos, sino dijo: id y haced discípulos. Quizás hay más responsabilidades y quizás hay más cosas que como cristianos debemos hacer. Sin embargo, debo decir que estas tres cosas son muy importantes. Son muy importantes. Y algo que el Señor nos llama a hacer hoy en día, que también llamó a hacer en el tiempo de los discípulos, es algo que encontramos en Mateo 6:33. ¿Me puede acompañar Mateo 6:33? Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nuestro Señor Jesucristo los está urgiendo a buscar la salvación, por medio del la cual podrían disfrutar del completo cuidado y de la provisión de Dios. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios consistía en que ellos buscaran tener esa salvación, no por los méritos de ellos, no por lo que ellos habían hecho o podían hacer, no, sino por medio de Jesucristo. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia la encontramos en la fe en Cristo Jesús, no en la fe de nuestras obras. La palabra de Dios dice que nuestras obras son trapo de inmundicia, o sea, no sirven para presentarnos delante de Dios. Lo que sirve es el sacrificio de Jesucristo, la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que sirve. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando un mandato que debe ser obedecido continuamente. No puedes distraerte ni un solo día. Cuando dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, nos está dando un mandato que debe ser hecho a diario, que debe ser hecho continuamente. No nos podemos distraer con otras cosas diferentes, sino el buscar siempre, todos los días, el reino de Dios. Y si nos distraemos, perderemos el foco de la búsqueda. Buscar al reino tiene que ver con una vida de obediencia y de santidad al Señor. Lucas 6:46. El creyente que entiende el reino de Dios es alguien que busca y está sujeto a la autoridad y a su gobierno, y que ansía hacer la voluntad de su rey. Este es la persona que busca el reino de Dios. Primero es la persona que está sujeta a la autoridad, como aquel súbdito está sujeto a su rey. Y segundo, es la persona también que ansía hacer la voluntad de su rey. Está dispuesto, está pendiente de obedecer la palabra, de obedecer a su rey.
Y por eso es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios debemos ansiar, anhelar, tener ese deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre. En Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios consiste en amar lo que Él ama y dejar a un lado lo que Él no le agrada. En eso consiste la voluntad de Dios, en obedecerle, en amarle, en seguirle. Pero hay otro reino, que es el reino de las tinieblas. Y en ese reino gobierna el enemigo, Satanás. El que está fuera del reino se afana por las cosas de este mundo, se afana por lo que este mundo le ofrece. Y usted puede encontrar en Mateo 6:32 lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que busca la gente del común? ¿Cuáles son las cosas que busca las personas que no están en el reino de Dios? El dinero, la fama, la belleza, entre otras cosas. Y esto se constituye un ídolo que gobierna el corazón del súbdito del reino de las tinieblas. No significa que no tengamos necesidad diaria de comer, de beber, de tener que llenar nuestras necesidades. Tenemos sed, tenemos hambre, pero eso no es el centro. El centro es buscar primero el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús, y las demás cosas serán añadidas. Y miraremos como el Señor mira. Y veremos lo que el Señor ve. Jesús te llama a hacer un alto en el camino para que te preguntes: ¿a qué reino estás sirviendo hoy? Las cosas en las que te afanas, aquellos pensamientos que dominan tu mente, son el reflejo en quién estás confiando. Y debemos entender que si realmente somos hijos de Dios, nuestro Rey es Jesucristo. Si realmente somos hijos de Dios, hacemos parte de la iglesia, del pueblo adquirido, de la nación santa, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también debemos entender que como hijos de Dios somos súbditos, servidores de nuestro Señor. Somos aquellos que estamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Él gobierna a su iglesia, Él gobierna a sus hijos. Por eso es importante tener en cuenta que no nos mandamos solos, no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que a Dios le agrada. Y eso es algo que Dios ama, la obediencia más que los sacrificios. Le damos la gloria a Dios en este día, bendecimos su nombre y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé gracia y sabiduría para entender que ya no somos del mundo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual debemos proseguir al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nuestra meta es el cielo. Oremos en este momento. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón estemos dispuestos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Señor, a negarnos a las cosas que quizás nos agradan, a negarnos a las cosas que quizás tenemos con mucho valor, oh Señor, pero a seguir en el camino de la verdad. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a andar en ese camino, en esas palabras tuyas, a caminar, Señor, en aquello que tú nos has dejado. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, a que obedezcamos en ese amor y en esa gracia que solo tú pones en nuestro corazón.
Señor, colocamos esto en tus manos. Señor, ayúdanos, Señor, a que entendamos que somos parte del pueblo santo, del pueblo adquirido, Señor, de la nación santa, de aquellos que son adquiridos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que somos tus hijos por medio de Jesucristo. Señor, te alabamos y te bendecimos. Coloca esto en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios. Hoy entregamos nuestra vida, Señor, delante de ti, y te pedimos que seamos afirmados en la palabra tuya, en la doctrina tuya, Señor, que seamos enseñados y guiados, Señor, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad tuya por medio de tu palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos ahí orando por todos ustedes. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescata en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Vive mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. De mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.